Bienvenidos a su programa Geoeconomía, Su Mundo. Y no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 de HD de Claro, que el canal 81 de Altiz. Estamos también en el canal 46 de Wind Telecom, en el canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, en el 46 de Wind Telecom, canal 647 de FAR TV, en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Estamos también en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, nos pueden seguir en las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Hoy, con el programa en su inicio especial, con una introducción que hacemos con una invitada que nos va a tratar un tema muy relevante e importante con relación a la República Independiente del Sahara Oriental. La directora ejecutiva de esos estudios va a hablar brevemente, pero esperemos que nuestro coordinador general, Luis Humberto, haga un breve comentario al respecto para nuestra invitada. Muchas gracias, Luis Guzmán, siempre con tus esperadas, ilustradas palabras de inicio de cada programa, pero no vamos a durar mucho tiempo, solamente reiterar la importancia de que la doctoranda, está un estudiante de doctorado sobre asuntos internacionales, de paz, Catherine Aldana Villalobos, nos haga una breve exposición de cuál es de esta comunidad, este pueblo de saharaui, que he descrito, de acuerdo a algunos estudiosos que he tenido la oportunidad de leer, ha escrito una de las páginas más brillantes de la lucha a nivel internacional. Es colombiana, pretende con la visita estrechar lazos de amistad y de colaboración en torno a estos nobles objetivos, que es la defensa de los derechos nacionales y los derechos de los pueblos, que son derechos humanitarios. ¿Tiene la palabra? Vale, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar acá. Me presento, ya me presentaron muy bien, hago parte de la Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, y parto de allí, del pueblo saharaui. El pueblo saharaui es un pueblo, una comunidad que vive en el norte de África, en el noroccidente, limita con Marruecos al norte, con Mauritania al sur, también limita con Argelia y limita con el Océano Atlántico. Este es un caso importante en el mundo, pero poco visible, y ese es uno de los principales problemas que enfrenta este conflicto internacional, y es que se conoce muy poco, pero tiene una relevancia pues a nivel mundial, que vale la pena que todos y todas en nuestros países conozcamos y por supuesto defendamos pues el derecho, lo que mencionas del derecho de los pueblos. Este pueblo es un territorio pendiente de descolonización, fue colonia de España en el reparto que se hace de África, la conferencia de Berlín, y esta zona pasa muchos años pues bajo administración española, y posteriormente, cuando la ONU insta a los países a descolonizar todos los territorios africanos, España, en lugar de seguir los protocolos internacionales, los cede ilegalmente a los vecinos del Sáhara Occidental. Entonces allí lo que hay es una ocupación por parte del país vecino del sur, que es Mauritania, y del país vecino del norte, que es Marruecos. El mapa
señala lo que pretende años posteriores Marruecos, que es anexar la parte del Sáhara Occidental. Si ustedes ven en el blanquito, que digamos que está la parte rosa, es Marruecos, y hay una línea que es lo que busca Marruecos, pero esa parte de abajo es el Sáhara, no corresponde a Marruecos, ¿no? Es ocupación. Después de muchos años de guerra, Mauritania abandona el territorio, Marruecos se expande, es todo lo que puede pasar en una ocupación, invasión civil, invasión militar, uso de armas químicas para poder desplazar a los habitantes autóctonos de este territorio. De aquella época, 1974 acá, se tiene que el pueblo saharaui proclama un estado que es la República Árabe Saharaui Democrática y empieza una lucha por la independencia, esta vez pues de la potencia ocupante que es Marruecos. De ahí acá se ha buscado una solución pacífica al conflicto, una salida que lo que contiene es la posibilidad de que el pueblo del Sáhara Occidental encuentre o más bien decida si quiere la independencia o quiere ser parte de este país ocupante de Marruecos. ¿Cómo se va a hacer? A través de un referéndum. Sin embargo, después de que la ONU en el 91, a través de un acuerdo de paz, establece esa solución al conflicto, Marruecos pues ha venido dilatando el proceso. En esa dilatación, lo que se tiene en los últimos más de 45 años es un país ocupado, que es el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, una población que se refugia al sur de Argelia, viven en campamentos de refugiados, y otra parte de la población que va por el mundo pues mostrándolo la realidad de su pueblo. Como digo, es un conflicto que ha estado silenciado, que se conoce muy poco, pero que también tiene unos aspectos centrales en la geopolítica y tiene una incidencia en distintas dinámicas. Potencias, digamos, impidiendo que se alcance este legítimo derecho del pueblo saharaui a su independencia, dilatando el proceso, violación a los derechos humanos, porque es estar bajo una ocupación, parte de la población está bajo una ocupación. Allí pues la segregación, también la violencia contra las mujeres saharauis por parte de la potencia ocupante, y pues el poco reconocimiento que se da y los obstáculos que se ponen para lograr una salida pacífica al conflicto. En el 81 aproximadamente Marruecos termina la construcción de un muro. En el mundo nos asombran los muros, ¿no? Este muro que construye Marruecos con apoyo de algunas potencias divide el Sáhara Occidental. Es un muro minado, alambrado, que violenta pues esta población. Pues a propósito pues de la violencia que sufre la comunidad saharaui. Y bueno, eso les cuento. Recientemente en mi país, en Colombia, el presidente de la República restableció relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Como les dije, en el 74 se proclama esta república y es reconocida por más de 80 estados en el mundo, entre ellos Colombia, que lo reconoció en el 85 y que congeló las relaciones en el 2000 y el año pasado pues se restablecieron nuevamente. Esta es una gran oportunidad para darle más visibilidad política. También es un caso de interés académico. Yo pues hago parte también de la academia, soy docente universitaria y desde allí tenemos pues varios estudios de distintos ámbitos, desde la política, las relaciones internacionales, pero también desde los aspectos culturales, y uno de esos aspectos que estudiamos desde la asociación y desde nuestro grupo de investigación es el papel transformador de las mujeres saharauis, quienes han tenido que soportar y mantener pues esta lamentable situación y aún así han logrado unos avances significativos en medio de la escasez, en medio de la ocupación, en medio del exilio. Se reconoce las mujeres saharauis como unas mujeres luchadoras, brillantes, educadas, que han velado por el bienestar de su pueblo,
pese a las nefastas condiciones que se mantienen por estas relaciones de poder, en donde siempre los pueblos son los que van a tener la parte más dura. Esto es un caso poco conocido y es importante que tengamos una visión del pueblo saharaui y su lucha por su independencia y dejar atrás ya el colonialismo. Catherine, ¿qué posibilidades actuales tú ves en esa lucha para lograr fortalecer la República Independiente Democrática del Sahara Occidental? Bueno, este caso se ha mantenido bastante oculto, ¿no? Y la solución está clara en Naciones Unidas, que es una solución pacífica la que se busca y que consiste en la celebración de un referéndum en donde el pueblo saharaui pueda lograr la independencia. Sin embargo, potencias como Francia en el Consejo de Seguridad ha vetado la posibilidad de que se exija al ocupante, a Marruecos, la realización del referéndum. Entonces, de paso, ahí tenemos un obstáculo importante. Sin embargo, frente a ello, hay una posibilidad o varias, y es que sigamos visibilizando el tema y que los estados pues presionen para que se pueda llevar a cabo esta solución, que sean cada vez más los estados que reconocen a la RAS, que sean fortalecidas las relaciones diplomáticas y asimismo se presione a las Naciones Unidas para la celebración del referéndum. Una brevísima pregunta que tal vez la teleaudiencia esté interesada. ¿Cómo es posible que una joven tan talentosa, ya finalizando su doctorado en estudios internacionales en paz, conflictos y desarrollo de la Universidad de Jaume I, Jaume I, se haya motivado, dado que eres colombiana, en respaldar esta lucha que es histórica, es tradicional? Solamente yo recuerdo cuando era muy joven, oía hablar y siempre era algo muy distante, te hayan motivado a brindarle esta solidaridad. Claro. Bueno, tres realmente componentes fundamentales para esto. Uno, pues compartimos un pasado colonial y asumimos lo que esto ha causado pues en nuestro continente y también en el Sáhara. Se dice que acá hubo una pésima colonización, en el Sáhara una pésima descolonización, ¿sí? Lo segundo es que en Colombia hemos sufrido la guerra y hay cierta sensibilidad, o como colombiana siento esa sensibilidad frente al sufrimiento de otras personas y somos ciudadanos del mundo. Nos han apoyado bastante para la solución de nuestros conflictos, que además son conflictos internos, es un conflicto interno. ¿Por qué no apoyar a otro país que lo requiera desde lo que soy, desde lo que sé? Y en este caso, pues desde la academia y desde mi propio activismo, desde mi propia posición. Y el tercer ámbito es la admiración profunda que siento por el pueblo saharaui y en especial por esa relación entre hombres y mujeres que se da en el Sáhara Occidental y el liderazgo que tienen las mujeres, que es admirable. Son condiciones lamentables en mi país. La gente muere de hambre y muere por la corrupción. En el Sáhara hay muchas cosas que aprender, entonces pienso que el generar intercambio entre estos dos pueblos nos puede fortalecer y ayudarnos a salir adelante en nuestras condiciones de igualdad, en muchas similitudes que tenemos. Muchas gracias, Catherine, por habernos ilustrado y esperamos que asimismo muchos de nosotros podamos irnos sumando en esta lucha contra el colonialismo que nosotros mismos también hemos sufrido. Antes de la pausa quisiera reiterar la disposición de Geoeconomía, este programa, estar a tu disposición como también de tus colegas para expresar cualquier información o posición de interés, no solamente en estos momentos, sino porque carecemos de tiempo en nuestro programa, pero sí en futuras ocasiones, porque también puede haber una comunicación vía telefónica o vía todos estos medios de internet. Así y que también reiterar que yo creo que
no solamente del colonialismo, tal y como muy bien acaba de apuntar nuestro apreciado colega Luis Guzmán, sino al neocolonialismo. Y tenemos, tanto en Colombia como República Dominicana, reorientar nuestros estudios, sobre todo a nivel universitario. De acuerdo. Yo cuando era estudiante leí las obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Fran Fanon. Y no hay manera hoy día para señalar a un autor de que se pueda reencaminar esta lucha y buscar puntos de contacto en una figura del relieve de Fran Fanon para estos países del Caribe, donde ahí está en Los Condenados de la Tierra, y así más no recuerdo lo que era el libro, nos arrojó luz sobre la importancia de que estos pueblos puedan real y efectivamente lograr esos principios de justicia y paz. Y también, por supuesto, libertad, que son también de una manera u otra, están vinculados a principios cristianos. Pues muchas gracias por tu presencia en nuestro programa y queda abierta una relación. Ya está logrando tus objetivos porque es una asociación de amistad entre los pueblos, pero tiene aquí unos amigos. Muchas Dios gracias. te bendiga. Gracias igualmente. Pasamos una breve pausa. Seguimos con nuestro programa Geoeconomía, que como ustedes saben se transmite cada sábado de 9 a 11 de la mañana por los diferentes medios de Submundo, incluyendo el canal Submundo, tal y como se dijo, el canal el 101 de Claro, canal 81 de Altis y canal 10 y 20 de Telecable, así como el 46 de Wind Telecom. Hoy tenemos dos prestigiosas y destacadas personalidades en República Dominicana vinculadas a las iglesias evangélicas y cristianas. Dos amigos, dos hermanos que nos conocemos de hace muchísimos años, donde se han destacado por mantener una conducta, una práctica y un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de fraternidad, que en definitiva son principios generales, pero de acuerdo tanto en nuestro obispo emérito, Holguín, Julio César Holguín, así como también el director del Servicio Social de Iglesia Dominicana, que como se ha dicho en anteriores ocasiones, es un consejo donde se encuentran representados las iglesias evangélicas y cristianas. No tal vez todas las iglesias, pero sí la de mayor peso de República Dominicana. Pero no me toca a mí hablar, le toca hablar a cada uno de ustedes dos sobre un tema específico que es de indudable importancia para República Dominicana en esta coyuntura, que es el impacto de esos conflictos internacionales que hay en estos momentos, son varios, no solamente la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, sino también lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, específicamente en Gaza, donde los gazatíes están sufriendo mucho, así de como también hubo sufrimiento del pueblo israelí después de estos atentados que hubo, pero eso es una larga historia donde aquí se va a exponer algunas informaciones y también nos toca hacer un enfoque de ese conflicto, esos conflictos, no solamente el impacto que tiene, igual que otros conflictos en la República de Haití, sino también en República Dominicana. Y ver en qué medida estas mismas relaciones entre República Dominicana y la República de Haití se ven de una manera u otra afectadas, influidas por esos acontecimientos, esos
enfrentamientos bélicos a nivel internacional. Cualquiera puede comenzar, o sea, ya tenemos un tiempo prudente aquí para poder exponer algunas informaciones y opiniones que indudablemente van a contribuir a arrojar luz sobre lo que está pasando en el mundo. Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes y con el querido hermano Lorenzo Motaquín. Yo le había pedido a él que si tenía para introducir, ya que él andaba por ahí por los mundos, acaba de llegar bien agotado hace un par de noches, ¿verdad? Así es. Viaje por Holanda, por allá en tantas. Pero tiene mucho que contar. Actividades ecuménicas. Así que yo le cedo el honor. Bueno, muchas gracias Luis, gracias también por esta oportunidad que nos brinda cada vez de dirigirnos a la teleaudiencia de este programa y poder tratar temas que son de interés para toda la población, para el mundo, como esto. Y para mí compartir con el obispo Holguín siempre es un gozo. Es un hombre de mucha experiencia y es como una fuente donde uno viene siempre a obrevar para poder. Cuando hablamos de este mundo ecuménico, tenemos que hablar del obispo Holguín, uno de los hombres que más conocimiento tiene, no solamente por su conocimiento, sino por su experiencia vivida en el mundo ecuménico. Hemos caminado mucho en muchos escenarios y hemos visto el respeto que se le tiene en todo el mundo. Y a ustedes, aunque este programa es geoeconomía, pero tratamos temas que, bueno, definitivamente todo lo que hablamos tiene una influencia en la economía, porque lo que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con estos conflictos mundiales, especialmente este problema que está ocurriendo en la Franja de Gaza, también tiene mucho que ver con la economía mundial, porque se va a afectar también. O sea, yo no me aprecio mucho de hablar de economía, porque no es mi área, pero solamente cuando estamos frente a Luis y frente a los Luis, pero afecta al mundo. Y de verdad, yo acabo de llegar de Holanda, estábamos en una asamblea global de las Sociedades Bíblicas Unidas, y justamente en ese lugar estábamos junto con casi todos los países del mundo sentados, entre ellos palestinos, judíos, ucranianos, rusos, o sea, y para mí era tan interesante ver la armonía que en ese ambiente se vive, y eso me señala a mí la importancia que tiene las religiones para poder contribuir a la paz del mundo. Tú comenzaste, Luis, hablando de instituciones que trabajan para fomentar la paz. Y cuando vemos este conflicto que se acaba de recrudecer en Israel, producto de la masacre inicial que tuvo este grupo Hamas en Israel, y después la respuesta de Israel contra Palestina y la gente que vive en la Franja de Gaza, nos damos cuenta que estas cosas no conducen a nada bueno. Sin embargo, yo creo que en aras, y el obispo Holguín me ayudará un poco con eso, en aras de clarificar un poco esta situación que se vive en esa zona, hay que saber que este conflicto palestino-israelí es desde el origen, desde el principio, desde el origen de esa raza que salió de los lomos de Abraham. Y cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, el Mar Rojo, pasa por el desierto y cruza el río Jordán, se encontró con esta gente allí. Y lo quiso y lo tuvo que desalojar, pero fue un mandato de ellos desalojarlo. Y esa lucha nunca ha terminado. Y yo estaba hablando esta mañana con mi esposa y decíamos, ¿y cómo va a terminar esto? O sea, no vemos la manera de terminarlo, porque esas luchas ancestrales difícilmente se logran concluir, porque siempre queda el germen del odio y de ese rencor entre un país y otro, sobre todo cuando se trata de situaciones tan extremas como esto que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza. De verdad que cuando vemos esto, yo pienso, ¿dónde está el corazón de la gente que toma decisiones? ¿Y dónde está Dios? Bueno, Dios sí sabemos dónde está, claro que sí, pero el corazón de la gente que toma decisiones para poder hacer tanto daño a personas inocentes, de un lado y de otro. De parte y parte. De parte y parte. ¿Cuántos niños mueren que no tienen nada que ver con esto? Ahora, yo pienso que cuando un niño de cualquier área, de cualquier lado que sea,
ve que sus padres, sus hermanos mueren y él queda herido o emocionalmente herido cuando crece, ¿cómo crece? Crece con ese odio, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que han perpetuado ese conflicto permanente. Ahora bien, ahí entra en juego el papel de los líderes mundiales. Yo creo que había dicho aquí en este programa antes, hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, que el papel que están jugando las otras potencias en esta situación, igual que ahora, es de fomentar la guerra, porque en vez de hacer esfuerzos iniciales por entrar en un proceso de pacificación y de encontrar camino de pacificación, entonces lo que proveen es instrumentos de guerra para que se sigan matando y se sigan incrementando el conflicto. Entonces yo pienso que es un tema de reflexión para el mundo y para los líderes mundiales, la potencia que tiene recursos, que en vez de poner miles de millones de dólares en comprar armamento para seguir matando, ¿por qué no invertimos eso en ronda de discusiones, en mesa, para encontrar la paz? Yo pienso que es un tema que debíamos nosotros desde este lugar proyectarlo, estimularlo, para que podamos lograr algún día tener ambientes más saludables en el mundo. Tú bien señalaste, Lorenzo, cómo en la participación en Holanda, todos los grupos y creencias participaron en paz y pro la paz. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Y como dijeron muchos, estos son más allá de las religiones y las creencias, que muchos dicen que es un escudo, que lo que hay por debajo son realmente intereses económicos y de explotación y de imperios, y que se escudan en las religiones y creencias y tradiciones. Pero hay que luchar por la paz y ver cómo se le puede sembrar en el corazón a esos llamados líderes, que deberían ser líderes que luchan por la paz. Claro. Pastor Holguín, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en el mundo? Bueno, realmente es una situación de que cada quien está solamente tratando de hablar para su espacio. Afortunadamente se sigue trabajando en favor de la paz. Como bien decía Mota, la sociedad bíblica ora, se preocupa. La Organización Mundial de Religiones por la Paz, de la cual nosotros somos representantes aquí, Mota y hoy otros en el país, ha estado animando para que se llegue a diálogo, a acuerdos hacia la construcción de una paz positiva. Porque la verdad es que por el camino que nos llevan, la meta de todo esto es una posible destrucción de gran parte de la humanidad. Miren lo que acaba de ocurrir dentro de esta confrontación, ya sea que hayan lanzado una bomba, un misil, que por error o por lo que haya sido, o quien lo haya enviado, todavía están entre si fueron estos o fueron aquellos. Pero imagínense caer este objeto en un hospital en donde había miles de personas. Y quiero dejarles saber que ese hospital está vinculado a la iglesia anglicana, a la iglesia episcopal, ha estado dando soporte, los bautistas también. Fíjense cómo las iglesias tratan de colaborar, de ayudar a nivel del mundo. Sin embargo, las confrontaciones nos llevan a situaciones como esa. Eso es tan doloroso como también doloroso es lo que hizo el grupo Hamas cuando penetra donde están aquellos jóvenes que están, digamos que disfrutando de un momento, y se produce una masacre también allí. Y como ha sucedido mutuamente por las otras partes también, la olla afectada que se han producido en los pueblos palestinos. Exactamente. Entonces estos conflictos ponen a las grandes naciones unos a favor de uno y de otros, y financiando para la guerra, o sea, para sostener la guerra o para proteger, o como quiera que sea. Y los esfuerzos que uno puede notar, se hacen esfuerzos, pero como que son tan débiles en favor de la paz. Entonces uno también observa cómo esa situación que se da a nivel
digamos que global, también nos afecta a nosotros acá, a la distancia. Afecta, en el caso de nuestra isla Haití, República Dominicana, y nosotros que también tenemos nuestros propios conflictos y a veces no nos detenemos a ver cómo es que nos va a afectar esto, cómo nos podemos poner de acuerdo a los dos países para tratar de crear las condiciones para que el efecto, el daño a nuestra gente, ya sea a través de la hambruna, la pobreza, el aislamiento que se pueda producir, cómo nos vamos a nosotros a involucrar y cómo nos vamos a acercar a un camino de diálogo. Sin embargo, lo que tenemos ahora aquí entre nosotros también es un conflicto. Conflicto por el uso de unas aguas, una parte que reclama que si hay un convenio del 29, otros que reclaman también el convenio de la hora del 2021, en fin, y que uno tiene derecho, el otro dice que tiene derecho también, y no se ponen de acuerdo. Cuando tú tienes situaciones como esa, pues lo más conveniente es que se trate de buscar a alguien, una instancia que venga a mediar, así como debe hacer allá, pero que se le dé la autoridad, la vigencia para buscar salidas a la crisis. Y que pensemos en la gente primero, en la gente que está sufriendo y padeciendo esta situación, allá y acá. Creo que tanto la insistencia suya, que me parece totalmente válida, me refiero al obispo emérito Julio César Holguín, así como también del director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, Lorenzo Motaquín, son válidas, especialmente el tema del diálogo, en caso suyo, obispo emérito, como también el rol que pueden y deben de cumplir. Digo deben porque están presentes en el mundo las iglesias cristianas evangélicas. Ya el Papa se ha manifestado, el Papa Francisco, donde propugna por la paz y un mensaje claro en contra de la guerra. Ahora, algunas puntualizaciones para contribuir a ilustrar a nuestra teleaudiencia. Este es un tema que, este enfrentamiento lleva siglos, no vamos a hacer historia, pero hay que recordar que el 14 de mayo de 1848 se declara oficialmente el Estado de Israel. Y ese mismo día, al otro día, pues se reconoce el derecho del pueblo palestino formalmente por decisión de la ONU. Pero al otro día empieza celebrando a los israelíes matanza de palestinos. Eso es historia. Es bueno recordar que no solamente Gran Bretaña tuvo un rol importante en la decisión de esa creación del Estado de Israel, sino también Estados Unidos y también, que no se quiere decir, Rusia. Bueno, la Unión de República Socialista Rusia, Soviética en aquel entonces. Y no se dice que esa revolución que se logró constituir la URSS jugaron un papel fundamental los judíos. O sea, no los israelíes, los judíos, ¿verdad? Como es el caso de Trotsky, como es el caso Lenin, creo que su mamá era judía, y también otros dirigentes. Como también, que se ha opacado, hablando de un gran acontecimiento del siglo XX, el rol de las comunidades árabes, las etnias árabes en esa revolución. Pero hay una experiencia donde de una manera u otra también Lorenzo Motaquín tiene conocimiento. Hubo los famosos acuerdos de Oslo en Noruega. Si mal no recuerdo, los noruegos construyeron un edificio de 9 pisos solamente para contribuir a buscar solución. Si mal no recuerdo, por eso me pueden corregir, esa declaración asumía que a los 5 años ya definitivamente se iba a declarar el Estado de Palestina, donde iban a vivir en su propio territorio. Eso fue lo que se acordó. Bueno, en parte. Pero bueno, se acordó de que no se cumpliera y eso es otra cosa. De hecho,
fueron asesinados los dos destacados líderes que se le entregó el premio de la Paz, que fue tanto Rubín, el caso de Israelí, y también de Yasser Arafat. Y bueno, de todos modos, eso es lo que crea un germen dentro de la comunidad palestina para que surjan grupos, inclusive en oposición al Fatah, porque hay que decir, nadie está de acuerdo, no solamente con matanzas, sino los niveles de corrupción en que se ha envuelto al Fatah. Aquí mismo hubo compromiso, y es bueno, no sé si ustedes lo saben, hubo estrechas relaciones entre lo que era el Partido Revolucionario Dominicano y al Fatah, porque pertenecían al Internacional Socialista. Amigos de Peña Gómez, amigos de altos dirigentes que hoy asumen altas posiciones dentro del Partido Revolucionario Moderno. Y no sé si ustedes recuerdan, lo que tenemos un poco más de años, siempre había una simpatía de esa dirección del Partido Revolucionario Dominicano por la causa palestina. Entonces resulta sorprendente que hoy día ni el PRM ni el PRD fijen una posición en torno a esto. Se ha mantenido un silencio sepulcral. Como también debemos de indicar que el Partido Español, por las vinculaciones que el Partido Socialista Español con el Partido Revolucionario Dominicano y después con el Partido Revolucionario Moderno, no se trata de politizar, sino de ver hechos históricos. Hasta el 17 tenían en su programa de que había que reconocer definitivamente, efectivamente, realmente al Estado de Palestina. Hasta el 17. Y su máximo dirigente González apió eso del programa. O sea que por eso se considera que hubo una voltereta. Aunque hay que reconocer que hoy día dos ministros del partido que están en el gobierno, que vienen de fuerzas tanto de Sumar como del Partido Socialista Español, pues plantean de que hay que buscar una solución. Luis Humberto, entonces, tú has señalado un asunto que amerita, pero que es importante, porque nosotros que tenemos y arrastramos grandes influencias, no solamente de españoles, sino de los de orígenes árabes, libaneses, pero hay que puntualizar esa migración árabe, libanesa. Luis Humberto, tú que eres un conocedor, por dónde realmente, porque he leído algunos artículos y no sé qué pasó con Haití, los árabes que entraron y luego inmigraron hacia acá. Ahí, sacando un momentito, ¿nos puedes hacer una observación al respecto? Eso es una información general, no soy especialista, pero donde primero realmente llegaron las comunidades árabes. Estamos hablando de sirios, libaneses, palestinos, y hay otra comunidad que no se habla, que es la de los libios. O sea, aquí se constituyó el club sirio-libanés y siempre se ocultaba el nombre de Palestina. Ese club que está, ustedes saben, ahí en el malecón. Ahora bien, donde primero llegaron fue Haití, y esas familias se trasladaron paulatina y digamos de manera muy pausada a República Dominicana, hasta constituir familias muy reconocidas en todo lo que es la parte fronteriza, especialmente en San Juan de la Maguana. No vamos a mencionar aquí apellidos, todos y cada uno que hoy día son algunas de esas familias, gente sumamente rica y de mucho poder. Pero también en el caso de Santiago, lo digo porque yo soy un campuno, yo soy del campo de Santiago. De sitio. Y sabemos. Porque esas familias lograron tener conexiones, que es donde se quiere ocultar la historia. O sea, nosotros, el cristiano, pasa por un análisis de las comunidades árabes, que son los árabes los que tienen el poder real y efectivamente en Haití. La mayor parte de esas familias, que son oligarcas, no el pueblo, ¿verdad? No la gente común y corriente de los árabes, son las que tienen el poder en Haití, y también ha influido
grupos de poder en República Dominicana, incluyendo las familias. No vamos a citar aquí para que no se vea que es un asunto de que vamos a motivar una discusión. Una de las principales familias, la segunda familia de República Dominicana de más poder económico, es árabe y se vinculó a los Dumí. Y cuando hablamos de Dumí en Santiago tenemos que hablar de sus vinculaciones con Trujillo. Entonces se ha pretendido siempre ver la parte familiar y no las vinculaciones con el Estado, con el gobierno, con los poderes reales. Y son hoy día el problema que tenemos. Inclusive, creo que todo el mundo sabe que nuestro presidente de la República, una familia muy honorable, se llegó a conocer, yo sabía de los Abinader en Santiago, es árabe, familia árabe. Libaneses. Entonces, sí, son de los libaneses, pero viendo. Entonces, a veces hay cosas como que vienen de pronto, vienen de impacto y no se tiene un conocimiento histórico. Por eso me he indignado de cómo alguna gente que son expertos en el área de la geopolítica está hablando de que todo esto empezó durante el gobierno de González en 1892. No. Antes había árabes. Sí, había antes, pero tanto en Haití y República Dominicana. O sea que, en definitiva, ¿qué trato de decir? Que nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender y no vamos a buscar una solución sin que se introduzca ese factor de las comunidades árabes, tanto de Haití como de República Dominicana. Queda esta reflexión con el ánimo de ver en qué medida esa pauta del diálogo y también el rol de las iglesias pueden contribuir a busca de soluciones específicamente en Haití, porque están ustedes presentes, las iglesias allá en Haití, como también en República Dominicana, y mantener buenas relaciones. Pero vamos a pasar a una pausa. Continuamos con su programa Geoeconomía, su mundo, y con este tema, tanto internacional como local, que nos afecta y que nos arrastra, no solamente al mundo, a la bolita del mundo, sino aquí a los dominicanos y dominicanas y nuestras afectaciones con nuestros vecinos Haití. El pastor, tanto Mota King como su eminencia ecuménica, tenía unos comentarios, Holguín, y perdone la confianza y el tuteo. el tuteo es válido. Recuérdese que a Dios le llamamos tú. En la oración, en el diálogo, en todo. ¿Verdad? No lo decimos usted, sino tú. Y a Jesús también lo tuteamos, así que no se preocupe. Bueno, lo que yo tenía en mi mente cuando Luis Vargas planteaba el tema de las migraciones árabes hacia nuestra isla, es que yo recuerdo cómo contaba, o me han contado cómo mi abuelo materno llegó a la República Dominicana con un hermano. Recordamos que el Imperio Otomano o los turcos tenían el control de todos sus territorios. Lamentablemente ha sido así, que unos vienen, controlan, se van eso y vienen los otros. Cuando salen los turcos llegan los ingleses y así sucesivamente. Entonces, había una situación de que el reclutamiento forzoso o forzado de los jóvenes, varones, para el ejército turco. Y por supuesto que eran los que iban, como dicen, carne de cañón, dice la gente. Y la familia de mi abuelo decidieron que estos dos jovencitos, que no querían ellos que fueran reclutados para algo tan difícil y de tantos ejemplos que había de muertes, entonces hicieron lo que hacían muchas familias que tenían la posibilidad, dar algunas monedas de oro al capitán de un barco
para que los sacaran y los llevaran a cualquier lugar donde pudieran bajar, por decir así, y quedarse por allí por un tiempo, aunque mi abuelo y mi tío abuelo se quedaron hasta la muerte aquí. Crearon familia, pero así llegaron, como llegaron muchos a Haití. En el caso de mis familiares, ellos llegaron a principios del siglo pasado, siglo XX. Pero esos barcos que se movían, iban y venían, dejaban emigrantes que venían desde allá, o sea, en Haití, acá, en Centroamérica, hay muchos en Honduras, de origen árabe también. Por lo tanto, conocemos que por situación de guerra, de conflicto, se dan migraciones y se repiten como ahora. Ahora se está produciendo un movimiento migratorio forzoso, de moviéndose la gente buscando mantenerse con vida, en salud y buscar alimentos, porque está en una situación, sobre todo en la parte esa de la Franja de Gaza, con escasez de agua, de alimentos, de energía eléctrica por el control que tiene la otra parte. Entonces, lo triste en todo esto es cómo la poca efectividad de la incidencia de las Naciones Unidas en este conflicto. De manera que eso habrá que seguir luchando, las iglesias tienen que seguir luchando. Yo sé que, por ejemplo, en Israel, Palestina, se pusieron de acuerdo, tanto desde la parte de la religión judía como de la cristiana, en este caso ortodoxa, musulmanes y también los anglicanos. Por lo menos el arzobispo anglicano en Jerusalén es uno de los firmantes de una carta en favor de la paz. Se sigue trabajando en esto, pero no es fácil cuando la soberbia, el mismo dolor, si usted quiere, porque hay dolor en Israel por lo que pasó. Bueno, usted ha dicho algo que me toca cuando mencionó a las Naciones Unidas. Óigame, que nada más tienen el nombre, porque de unidas no son. Además, esta situación que estamos atravesando es chocante con respecto a los llamados líderes, que son líderes sesgados, que debiesen estar todos unidos por la paz, y se ven solamente sesgados hacia intereses particulares, económicos y de poder pasajero, no de la unión de la humanidad, de todos nosotros los que habitamos este planeta pequeño, la Tierra. ¿Qué puede decirnos de eso? Yo lo que digo es, justamente pensando en eso, en lo que está representando la incidencia que deben hacer organismos como Naciones Unidas y lo que dirigen esos organismos, en este caso Estados Unidos. Lo que hay un paquete económico súper extramillonario para estimular guerras, ¿entiendes? Y sí, te voy a apoyar con armas, te voy a apoyar con misiles, te voy a apoyar con tal cosa. Oye, ¿no sería más económico? ¿Cuáles son los líderes principales de esos países en conflicto que podíamos ir? Obviamente, no es un asunto que pasa de la noche a la mañana, porque construir paz es algo prolongado, hay que tener paciencia y cuesta mucho, pero yo creo que eso sería mucho más económico que sacrificar al mundo con tantas armas y sacrificar tantas vidas, porque estamos olvidándonos de que son seres humanos los que están muriendo. Y no son los seres humanos que toman decisiones, son los que no pueden hacerlo. Entonces yo pienso que colocarse en la posición de aquellos que están en los lugares de conflicto sería útil en este tiempo para poder sentarse a una mesa y sentar a los que están en conflicto para poder llegar a un entendimiento de paz. No va a costar, pero si no hacemos el esfuerzo, si antes bien estimulamos la guerra, entonces después queremos invertir montones de millones de dólares para poder mitigar los efectos de la guerra. Pero la gente que murió, ya murió. Los niños que están mutilados, ¿entiendes? Lo que decía el obispo,
este hospital que fue destruido, ¿cuánta gente allí pereció sin poder hacer nada para defenderse? ¿Entiendes? ¿Y cuánta gente hemos venido observando, viendo, conociendo, vienen sufriendo estas situaciones, no solamente en el continente africano, sino en el mundo? Y hemos visto cómo la llamada Naciones Unidas, la Alianza, la OTAN, son tantos dineros que se procuran para una guerra, en vez de llevarlo a una guerra contra el hambre, Exacto. contra la pobreza. Pero es todo lo contrario. Lo que ¿Qué es va a lo que pasar ahora? ocurre? No estamos unidos. Nosotros venimos de una crisis que generó el COVID, ¿no? Y justamente antes de terminar de vergar con esto, viene el conflicto Rusia-Ucrania, que fíjate cómo ha afectado la economía del mundo, que hoy un plátano aquí en Dominicana cuesta 40 pesos. Que se venía arrastrando, y me Sí, perdona, sí. Lorenzo, lo que pasa es que se disfrazó con lo del COVID. Exacto. Recuerda que desde el 2014 la situación en Ucrania y con el golpe de Estado que le dieron al Sí. que era su presidente, porque según Occidente, que no llegan a 1.000 millones, Exacto. aunque está encabezado por lo que ya sabemos, por los imperios, no era de su agrado y promovió un golpe de Estado, y ahí pusieron al que está, y hubo poblaciones en el Donbass que se opusieron, Exacto. y fueron más de 14.000 muertes entre los mismos ucranianos que se ocasionaron, y como también Rusia y otros países estaban protestando y nadie hacía caso Exacto. de lo que estaba ocurriendo. Sí. O sea que, óyame, la paz. Ustedes han dado en el clavo cuando dijeron, señores, esa reunión en Holanda, Lorenzo, tú pudieses ampliar algo al respecto, porque con las creencias, su pensamiento, independiente si eran musulmanes, católicos, protestantes, ¿por qué? Bueno, en esta reunión, que es una asamblea que se hace cada 6 años, es bastante prolongado un tiempo y otro, una de las conclusiones o de la petición que se hizo que apareciera en la declaración final de esta asamblea que reunía a todos los países del mundo prácticamente, todos los países cristianos que tienen la Biblia como su instrumento, de que se hiciera un llamado a la paz desde ese escenario, porque no hay manera de que en un escenario como este, en un momento como este, no podamos incidir, porque nosotros tenemos que incidir en eso. Y sobre todo cuando tú tienes, yo tenía sentado en la noche final, tenía sentado a mi lado derecho a una persona de origen israelí y a otro de origen palestino. Estaba yo medio de los dos, ¿entiendes? Comenzamos a hacer chistes. Como el Cristo. Sí, comenzamos a hacer chistes entre ellos, tú sabes. Pero digo yo, me llama la atención el hecho de que en ese ambiente, y quizás ese es el ambiente que debíamos trasladarlo a todos los escenarios del mundo, que aunque hayan discrepancias en nuestros países, desde el punto de vista de la fe, siempre hay unidad y acercamiento. Por esa razón es que es importante que desde la fe podamos estimular esos espacios de advenimiento entre los países. Y por eso pasó, Luis, en aquella vez con el tema del diálogo, Sí. el diálogo prolongado que tuvimos, que sigue siendo hoy en Naciones Unidas uno de los instrumentos que queda como de exitoso, de escenario exitoso en esta isla, es el diálogo que tuvieron las iglesias entre los dos países. Sí. Y por esa razón es que estamos llamando en este momento a las iglesias, a las organizaciones de base de fe, no estoy hablando de evangélicas, de entidades de base de fe, que puedan encabezar estos movimientos, o que podamos hacerlo, porque somos los que tenemos algún elemento común que nos puede cohesionar para hacer una propuesta formal a los solucionadores, a los que dan soluciones a los problemas del mundo. Esa es una propuesta muy, muy importante. De hecho, ya hay una tradición y creo que no solamente las iglesias evangélicas y cristianas, sino también la iglesia católica, hasta donde sea posible, porque se ha planteado y se ha visto la importancia, y de hecho comenzó, que buscar la mediación de la OEA, porque aquí la gente se pierde, y excúsenme la palabra. La OEA es una institución de los Estados americanos,
tanto de América del Norte como de Centroamérica, como América del Sur, donde tú tienes una potencia que es la principal. Entonces, no debemos de abandonar esos espacios, porque tenemos esta generación y próximas generaciones, de una manera u otra tenemos que sentarnos. Sí. Entonces, si hay conflicto dentro de nosotros, con el continente amplio americano, eso es un espacio. Ahora, no solamente esa instancia, sino también las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, la iglesia católica. Hay que promover el diálogo. No se habla de que faltan interlocutores, pero estamos hablando de instituciones que hay de una manera u otra, en mayor o menor medida, en Haití como también en República Dominicana. Y no es posible establecer ese diálogo exclusivamente a nivel de funcionarios gubernamentales. No es posible. Y si se sigue ese camino, vamos por muy mal camino. Luis, pero creo que hay que insistir en eso y también buscar otras instancias, las mismas organizaciones no gubernamentales. Hay que abrir el espacio del diálogo, pero, sin sectarismo. Sin sectarismo, porque, o también de grupos en particular que creen que son propietarios cuando llegan al gobierno del territorio que le toca. Y estas instituciones, que ya tenemos otra iniciativa, experiencia, como el caso a nivel de veeduría, ¿dónde está su incidencia? O de espacio de concertación, qué sé yo, a nivel de la alimentación, porque tenemos problemas de hambre. No es que aquí no haya hambre, aquí hay hambre en República Dominicana. Aquí hay pobreza, mucha pobreza. No nos equivoquemos con esas informaciones que están suministrando los ministerios. Aquí se está destruyendo el ambiente, se está destruyendo. Cuando digo ambiente me estoy refiriendo los ríos, la foresta, los recursos naturales. Sí. ¿O no es así? Así es. Entonces, vamos a incorporar a la población a través de no solamente ONG, sino de sus instituciones. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido en muchos de estos conflictos? Donde la población se aparta. El Consejo de Seguridad, eso hay que debatirlo, este no es el momento, pero no puede ser que 5 países decidan el destino del mundo. Pero ¿para qué tenemos Naciones Unidas? Sí, bueno, yo no quisiera, Luis, que nos peleáramos en este espacio, así mencionar el hecho de que estemos descuidados respecto a un posible conflicto en esta isla. Que nos miremos en el espejo de lo que está pasando allí, ¿entiendes? Y saber que una sola palabra a veces puede detonar un conflicto de dimensiones impredecibles, que puede costar muchas vidas. Muy probable. Muy probablemente. Sí, y ahí o sea, que no descuidemos ese detalle en este momento que podemos. Porque si dejamos que crezca, como aparentemente está creciendo, con palabras, las palabras comienzan a incidir y a hacer mella en la mente de la gente, cuando viene un estallido que después no podemos parar. Entonces hay que trabajar con eso. Sí, yo creo que definitivamente tenemos que trabajar en favor de la conciliación positiva, como se dice, el diálogo, y los cristianos somos los primeros que tenemos que ser voceros de esto. Hay un texto bíblico que está tomado de la carta de San Pablo a los Gálatas, y yo creo que nos llega bien a lo que debe ser el tipo de lo que no debe ser y lo que debe ser la relación entre dos pueblos en una misma isla que incluso están vinculados, ya sea por racial y de múltiples maneras. Aunque hablamos idiomas diferentes y a nivel de fe hay sus variaciones, pero la mayoría somos de alguna manera coincidentes en que creemos en Dios y que respetamos la voluntad de Dios, o que debemos respetar la voluntad de Dios. Hay un texto en la carta a los Gálatas, que en el capítulo 5, por favor, léanos ese que texto. Dice, y pongamos mucha atención, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Eso es un mensaje profético
que debemos nosotros tomarlo en cuenta, no solamente para nuestro país, sino lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando ahora entre los palestinos y los israelíes. Tú sabes que en el lenguaje que se está manejando en el conflicto de Medio Oriente, no se está hablando de un conflicto entre Israel y Palestina, sino entre Israel y Hamas. Sí. Y eso me gusta mucho, porque está como aislando a la población general y llevándolo a un grupo específico. Bueno, ahora entró Hezbollah también en el conflicto, pero se habla también así. Pero el lenguaje ayuda un poco, ¿verdad? Se habla así, sí. Es un lenguaje hipócrita. Sí. Sí. En realidad, ahí empezó esto, ahí comenzó, pero hay que ver de qué manera y quiénes están detrás de esto, quiénes son los que proveen las armas a unos y a los otros. Ahora mismo uno puede ver que cada bando, y si se descubren unas armas, y otra vez, esto procede de tal y tal país. El otro que dice, bueno, le voy a aportar tantos miles de millones para que se defiendan, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos miles de millones se están asignando a Haití para que Haití salga de la situación del control de las bandas? Se puede establecer un estado positivo, democrático, donde se pueda trabajar y hacia un desarrollo bien definido. ¿Cuántos están contribuyendo a eso? ¿Dónde está el plan a corto, mediano y largo plazo para que en 20 años Haití pueda resurgir? No es simplemente que vamos a enviar unas tropas de Nigeria y unos países, señor. ¿Dónde está el plan de desarrollo? Más ocupaciones sin resultado. Hasta ahora eso es lo que se ha visto. Y se gasta una cantidad de dinero para sostener a esas tropas allí, la burocracia, y el pueblo sigue en la misma situación de pobreza extrema. Se habla de que en Haití hay cerca de 200 bandas organizadas y otras más que no están organizadas. Sí. Y cada una de esas organizadas tiene por lo menos 300 personas. Es un tema muy sencillo de resolver. Eso va a tomar un tiempo largo. Y van a seguir aumentando porque es la forma de subsistir que tienen ahora mismo y procurar algunas, vamos a decir, bienestar entre ellos. Exacto. Pero tiene por un plan largo, como te dice, de 20 años por lo menos, para no querer venir a atropellar las cosas y ponerla un poco más grande. Y hay que forjar una nueva generación, desde la educación, en la producción, en fin, que sea algo que sea bien integral. Así es. Ahora hay que recordar que esas bandas no son de bandoleros, son de bandoleros pandilleros, bandoleros comerciantes, bandoleros empresarios, bandoleros diputados, bandoleros senadores, bandoleros jefes policiales. O sea, esas bandas, el meollo de esas bandas, son anteriores policías, mírenlo ahí, eso fue un anterior, digamos, jefe policial a nivel medio. Entonces, no se trata de unos pandilleros que deciden organizarse, controlar terreno y fueron financiados. Eso lo acaba de demostrar tanto Canadá, el Estado canadiense, como también el mismo Estado de Estados Unidos, por los propios oligarcas, los propios mandamazos, los propios ricos, cuya mayoría son procedentes árabes, incluyendo los israelíes, porque debe decir árabe-israelí, que es la condena que se le acaba de hacer, ¿verdad?, un alto representante. Pero creo que podemos estar de acuerdo que donde hay que empezar es un alto al fuego. Un alto al fuego, no puede, ¿verdad? Porque si no, entonces vendrá una respuesta. Pero Luis, ¿quién controla a esas gangas, bandas, como queramos llamarle, pandilleros? ¿Quién los controla? Porque fíjese bien, si bien fueron financiados por... No, yo no me estoy refiriendo al caso de Haití, me estoy refiriendo al alto al fuego con el caso del conflicto de disculpa, que yo de pronto me quedé allí que no logré aclarar muy bien mi idea cuando comencé. Hay que hacer un alto al fuego. Hay que desarrollar una asistencia humanitaria, porque estamos hablando, el último conteo que fue antes de ayer, más de 2.000 niños del lado palestino, y también hubo muerte que se condenó, ¿verdad?, por actos terroristas, en el caso de Hamas. Pero mientras eso se resuelva, no podemos empezar si no es con un alto al fuego
y también con ese corredor Pero humanitario. vamos al punto original. ¿Por qué le estamos mandando millones de dólares para armas? ¿Entiendes? Pero que volvemos entonces, por eso que te digo, hay que construir, yo no tengo que presentar solución, estamos de acuerdo a nivel internacional, pero el mismo Qatar estaba suministrando 500 millones de dólares en ayuda humanitaria a los palestinos y hasta eso se le ha boicoteado. La ayuda humanitaria. Pero hoy no se trata de esa ayuda humanitaria, es que no hay agua, no hay alimentos, no hay energía, no hay medicamentos. Y eso hay que resolverlo porque estamos hablando de una población que ha sido desplazada violentamente. Y debo de aclarar, eso no está claro lo que ocurrió con el hospital. Hay que esperar que hagan las investigaciones. Una de las hipótesis que se externó a través de un gran diario de Estados Unidos es de que, porque extraña, ¿verdad? Israel dijo, no hemos lanzado el misil. Y eso lo dijo Biden. Pero la hipótesis de ese diario, que es de los dos principales de Estados Unidos, con un experto, dijo, puede ser que Hamas, digo, solamente para que se vea que son muchas hipótesis que se verán, pudo haber lanzado el misil. Pero ¿quién lo derribó? ¿Quién lo derrumbó precisamente en un punto? Porque no crean que esos misiles están volando de los aires. Eso se lanza de manera milimétrica. Sí. Y se sabe dónde va a caer de manera milimétrica. Usted lo puede ver en muchos de esos videos. Que en una zona, mira, aquí y aquí, que es precisamente donde hay edificaciones. El asunto es las afectaciones humanas. Entonces, eso hay que esperar. Entonces, puede ser que se haya derrumbado a propósito para que caiga en el hospital, porque se dijo, se estaba presionando que la población azetíes, que son de gazetíes, de la gente de Gaza, se desplazara de los más que estaban al norte hacia el sur. Pero precisamente, ¿cuál es la zona que se está más atacando con proyectiles? Es la zona sur, que es donde está la posibilidad de que Egipto hay una puerta ahí que puedan salir. Y ese hospital era de gente que venía de la zona norte hacia el sur, que era uno de un sitio que se consideraba de refugio. Ahora, estos son problemas muy complejos. Aquí estamos hablando de que tenemos que resolver en la cuestión de relaciones dominico-haitianas, el tema de comercio exterior, el tema de las migraciones, el tema de la seguridad, incluyendo el caso de las pandillas, el tema de la corrupción que tenemos en nuestra frontera, pero también de los dominicanos de origen haitiano. Me llama la atención, ¿cómo es posible que en 5 años se haya entregado documentación a nivel de naturalización a más de 25,000 chinos en República Dominicana? Digo, pero esto es una cosa, esa información no ha estado circulando. Y la gente ultraconservadora en el país se ha cerrado la boca. Bueno, pero ¿cómo es posible que 25,000 chinos no están documentados? No está documentado porque precisamente si hay un problema en República Dominicana, que lo acaba de reconocer el presidente en la reunión que ha tenido con comerciantes, que creo que se habla de manera muy generalizada, es que aquí el comercio chino en general no paga el ITEVI, no paga impuestos sobre la renta, no paga la seguridad social y solamente está pagando el 2%, que es el impuesto a los activos, cuando viene el embarque por las aduanas. Pero por Dios, y ahí mismo hay un embarque de 200 millones. ¿Cómo es posible que le salga a los chinos, que después lo venden sin ningún tipo de control, de manera muy barata, 4 millones de pesos? Entonces, si hay un problema que ha sido denunciado no por grupos radicales, sino por los propios comerciantes, es el tremendo daño que le están ocasionando el comercio chino al comercio en general, como también la ley debe de aplicarse para todos. Y hay que felicitar al presidente de la República, que dijo que no va a permitir, pero vamos a adoptar medidas. Aquí los comercios chinos tienen que ser intervenidos. Y aquí hay que revisar cómo es posible que se haya entregado 25,000 documentación privilegiada a los chinos. Porque privilegiada, ¿qué otro grupo en el país ha recibido esta documentación de naturalización? No de residencia, naturalización. Cuando aquí hay personas que han nacido en territorio dominicano y todavía llegan adultos y no pueden sacar un acta matrimonial,
una cuenta bancaria, no pueden graduarse como bachiller, no pueden graduarse como universitario. Eso clama justicia. Y son temas de otro programa, Luis Y Humberto. transparencia, sobre todo. y transparencia. Pasamos ahora a otra pausa. Continuamos con Geoeconomía, su mundo, en nuestro tercer bloque y esperando la participación de las voces de la frontera. En lo que nos comunicamos, sería oportuno que el obispo emérito Holguín nos haga un breve comentario a los fines de procurar cada vez más y hacer esfuerzo por la paz. Bueno, yo siempre y todos los cristianos sabemos que debemos abogar y trabajar en favor de la paz. Ya el propio Jesús dice que son bienaventurados quienes trabajan en favor de la paz, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. De manera que si en el mundo no hay paz, y no hay paz también a lo interno de cada nación, siempre estaremos encaminándonos hacia la destrucción de nosotros mismos. Naciones Unidas, yo no le he oído hablar del tema de la paz. La organización esta, OTAN, nada más es de un lado para que sigan procurando apoyo militar. Las Naciones Unidas tienen un problema y es que tiene 4, 5, posiblemente son 6 naciones de las poderosas que pueden vetar. Con una sola que diga no estoy de acuerdo, ya se cae todo. Entonces el voto de nosotros, que supuestamente es igual al de no es igual. Entonces ahí no se respeta. Esperamos ahora la participación de las voces de la frontera. Chío, adelante. Desde Montecristi, ahora mismo, desde el Festival de Montecristi del Manglar, para Geoeconomía, su mundo, culturólogo Chío Villalona. Desde este Festival del Manglar, que acaba de iniciarse en Montecristi, para la protección de los manglares, quiero hablar un poco de los antecedentes históricos de las relaciones binacionales entre Haití y República Dominicana, como un tema que ha estado palpitando en los últimos meses. Las relaciones binacionales entre Haití y la República Dominicana han estado marcadas desde el origen histórico de ambos estados por tensiones y conflictos. En primer lugar, porque ambas naciones estuvieron determinadas en términos territoriales y demográficos por los efectos de la colonización de la isla, en el oeste bajo el dominio de Francia y en el este por el dominio de España, de las guerras imperiales y los tratados de paz celebrados entre Francia y España, particularmente a los tratados de Aranjuez de 1777 y de Basilea 1795, que delimitan sus posesiones en la isla Hispaniola, que fue un nombre que se le puso luego porque como isla se llamaba Isla Quisqueya. Por diversos motivos, ambos estados se han visto confrontados en diferentes momentos de su historia. Haití proclamó su independencia en la parte occidental en 1804, buscó ocupar la parte oriental de la isla para consolidar su proyecto de independencia desde 1805, pero no fue sino hasta 1822 que logró materializar la ocupación militar de Santo Domingo español, hecho que duró 22 años. Los dominicanos proclaman su independencia en el 1844, teniendo como antagonismo histórico a la ocupación haitiana sobre el territorio oriental de la isla. Así, de tiempo en tiempo, han sido relaciones de muchas tensiones, de conflictos por los inmigrantes, conflictos asimismo por las aguas del río Masacre,
conflictos en la laguna de Saladillo, conflictos en varias afluentes de la frontera dominico-haitiana. Es decir, que estas relaciones han estado marcadas por ambos países como relaciones de muchas tensiones y mucho conflicto. Desde Montecristi para Geoeconomía, Su Mundo, Culturólogo Chío Villalona, desde el Festival del Manglar, que acaba de empezar aquí en Montecristi. Gracias, tío. Esperamos tu próxima participación el próximo sábado. Esperamos asimismo desde las Voces de la Frontera a José Luis Fernández que pueda llamarnos. Ya lo están llamando. Lorenzo, de estas cosas que tú escuchaste, así muy breve en lo que puede comentarnos. Sí, bueno, yo creo que el tema de la frontera tiene mucho que ver con la preservación de los recursos naturales de la frontera. Una vez estuvimos hablando con Luis sobre un proyecto de establecer, cuando se habla de hablar de muro, pero de un muro verde. Y yo creo que establecer un muro verde en la frontera, eso tiene un costo alto y prolongado, pero en algunos años, como tenemos que pensar la frontera en términos de tiempo, porque son países que van a vivir siempre, por lo tanto no tenemos por qué tener prisa, para evitar estos conflictos que estamos teniendo. Porque estamos teniendo conflictos ahora por un tema de agua, y yo decía, bueno, yo nunca pensé que nosotros como país y como isla íbamos a ser los primeros en tener un conflicto por problema de agua. Cuando tenemos también un país vecino que también necesita agua. Y creo que se pudo haber trabajado los temas y de ahí la importancia de los diálogos, del acercamiento, porque yo creo que Río Masacre da para los dos, se podía usar los dos, por los dos lados, pero hacía falta esa conversación para poder definir la forma en que se va a utilizar. Yo creo que esto nos da una oportunidad ahora de pensar más tranquilamente, con la cabeza fría, a largo plazo. Así es, sí. Lorenzo. Continuamos con la Voces de la Frontera, José Luis Fernández. Adelante, José Luis. Si quiere. ¿Sí? José Luis. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, ¿cómo están ustedes por ahí? Un saludo a los Luises y a los invitados que están en el espacio. Y aquellas personas que están en sintonía con su espacio sabatino, Geoeconomía, Su Mundo, por su canal multimedia Su Mundo, para el país y todo el resto del mundo. Miren, de entrada hay que decir que en días atrás, durante una expedición exploratoria que encabezaba un importante ingeniero de mina y un miembro de la OEA, el espacio aéreo de Haití fue violado temporalmente en el recorrido que ellos hicieron. Pero nada, mire, lo que pareció un problema por 3 galones de agua inicialmente y que luego adoptó del lado dominicano una actitud de beligerancia descomunal, llegándose al cierre total de las puertas de las aduanas y paso hacia Haití, y la movilización de 2 brigadas de infantería del Ejército de la República Dominicana, así como varios aparatos aéreos de la Fuerza Aérea Dominicana, ahora ha devenido en una reunificación de sectores diversos de la sociedad haitiana alrededor de la construcción del canal de Guanamén, Haití, el cual persigue irrigar las tierras que pondrían a producir agricultores de allí. Con el tiempo que llevan las medidas adoptadas, incluyendo el visado, las mismas han hecho reaparecer los contrabandos y tráfico de personas imposibles de contener en una extensa frontera con tanta porosidad. Ya el apoyo militante que concitaban las medidas inicialmente en respuesta al trasvase de agua de Río Masacre que tomarían los haitianos para alimentar su canal, comienza a hacer mella en los vendedores
agrupados o no, que acuden al Mercafroda de Dajabón. Y nos haremos la idea de que en los otros puntos de los 13 mercados restantes fronterizos es igual el malestar. En tanto, ahora el gobierno dominicano inició el proceso diplomático vía la OEA por medio de la visita de un representante legal a esta zona. Con el transcurrir de los días, desde las prohibiciones de aquí en República Dominicana y de allá en Haití, según el senador actual de Dajabón, David Sosa, se han creado 2 aduanas, la de los grandes industriales y empresarios haitianos, coligados estos mismos, con sectores, pero dominicanos también. Es decir, que de la crisis del agua nos han pasado a la exclusividad del negocio dominicano Haití, entre sus grandes millonarios, ambos con sus respectivas influencias en sus estados nacionales. Resulta que entonces la delincuencia y el raterismo era muy bajo en esta zona fronteriza, particularmente de Dajabón, pero en tanto se prolonga el impasse, individuos y algunos grupos de fascinerosos han iniciado una tanda de robos que van desde los asaltos a personas, pasando por las bancas de loterías, casas de familias, al robo de motocicletas. Estas últimas, antes del cierre de la puerta fronteriza, se decían las cruzaban los dominicanos hacia Haití, buscando con ello conseguir drogas a cambio de los motores o el motor robado. Esta era, el siglo XXI, era de la comunicación y comercio mundial. Por medio de las TIC, tecnología de la información y la comunicación, en cualquier parte del mundo, en fracción de segundos, se entera e influye en una realidad socioeconómica, la cual le conviene a países interesados, en este caso Haití, quien posee un jugoso mercado de consumidores de más de 11 millones de personas. Sin embargo, con los procesos cambiantes con que cada día nos sorprende el naciente nuevo escenario mundial, lo que le llamamos la geopolítica, no es aventurero decir que, empezando por los precios del petróleo, que siempre es el primero que sube en cada proceso bélico, arrastrarás tras de sí aquellas materias primas y sus productos. De ahí que, visto el gobierno y su reinicio, el diálogo por la vía diplomática OEA, así también aperturó las puertas con un sistema biométrico de seguridad a lo que el presidente llamó corredor humanitario. Geoeconomía entiende que el gobierno dominicano debe dejar claro los mecanismos y beneficiarios de los negocios del comercio fronterizo. B. Los medianos y pequeños vendedores deben de crearse sistemas de venta y circulación más ágiles para el desplazamiento de las mercancías adquiridas por los haitianos. C. Reiteramos que el gobierno debe agenciarse la participación de los departamentos legales e hídricos de las universidades en el caso en cuestión. D. La comunicación del gobierno tiene que ser la original, no la que la presión mediática creada por grupos díscolos pueda influenciar e imponer en sus tareas oficiales de la frontera. Muchas gracias a ustedes y saludos una vez a quienes están en el programa Geoeconomía, su mundo. Gracias, José Luis. Más adelante continuamos con las voces de Estados Unidos y México con José Luis Kepis. Esperamos su llamada No se le vaya. para que podamos tener ese intercambio y conocimiento de información directa de Estados Unidos y México. Yo quería preguntarle a ustedes, porque me preocupa mucho los lenguajes con que se manejan los temas. Desde que se comenzó el conflicto por el Río Masacre, se ha dicho que se está desviando el Río Masacre. Mi pregunta, ¿por qué no tiene que ver con otra persona? Cuando tú sales del país, las imágenes se ven y la gente se pregunta, ¿pero ese canalito de Río Masacre está bien empleado el lenguaje desvío de Río Masacre?
De las aguas, de parte de las aguas. de las aguas, creo que eso debió ser el lenguaje utilizado, pero cuando decimos tajantemente que nos están desviando del río Masacre, como que eso no nos deja muy bien parado en términos de opinión pública internacional. No, fíjate que lo que ocurre, Lorenzo, que lamentablemente los comentarios que puedan hacer uno que otro, ya sean dominicanos o haitianos, inmediatamente lo generalizan. Y si lo dice un dominicano, dicen, los dominicanos dicen que se está desviando. Exacto. Y si los haitianos dicen una cosa, 2 o 3 técnicos, entonces dicen los haitianos. La generalidad que se está utilizando está haciendo mucho daño. Por eso, vuelvo al tema que nuestro querido obispo Holguín y ustedes como representantes de las iglesias, óigame, la paz, el entendimiento, el diálogo, una gran misa permanente, no solamente establecida por los países, por sus gobiernos, sino de la población y principalmente de las poblaciones fronterizas que se van conociendo sus programas y que participen y tengan un intercambio en procura de esa paz. Así es. Déjame contestar la inquietud, porque es muy válida lo que plantea Lorenzo Motaquín, pastor Lorenzo Motaquín. Mira, no hay tal problema en el asunto de las aguas superficiales. El verdadero problema, y eso, mira, ahí han cometido errores ingenieros en hidráulica, los llamados ambientalistas, funcionarios del gobierno. Estamos hablando de instituciones. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Aquí se ha metido un enredo el país por desinformación. Lo primero que hay que estar claro es que República Dominicana ha hecho tomas de agua en violación del Tratado de 1929. ¿Por qué? Porque ahí lo que se habló fue de aguas superficiales en ese tratado. De que no se debía de alterar el curso normal, que está ratificado en el Tratado de 1997, que no se ha querido tocar en República Dominicana. Ahora, ¿por qué? Porque si tú tomas un agua, por ejemplo, en el caso de Loma de Cabrera, tú le pones cemento arriba del río, que es el balneario, tú estás afectando el curso normal de esas aguas, del río Masacre. Te estoy hablando de Loma de Cabrera. En el caso de La Vigía, ¿por qué se había secado? Porque estaba una extracción brutal de arena, pero dominicanos, como también haitianos. Y todavía en el día de hoy sigue la extracción de arena, de gravilla del río Masacre. Y si usted me está sacando arena, no importa que sea haitiano, no importa que sea dominicano, no importa que sea ruso, no importa que sea ucraniano, no importa que sea hasta un palestino, es que se está afectando el curso normal de las aguas. Ahora, ¿dónde viene el problema? No en ese curso, porque al ritmo que vamos nos vamos a quedar sin agua, tanto dominicanos como haitianos, y tanto haitianos como dominicanos. No hay manera. Ya tenemos la experiencia en el Yaque, que fue a través de la extracción de arena. Entonces, ¿por qué digo de los acuíferos? Si tú tienes 250,000 personas en el departamento de Juana Méndez y tienes 50,000 personas, más o menos, redondeando cifras, en la provincia de Dajabón, 250,000 personas donde no hay, que yo sepa y si no que se demuestre, la cantidad necesaria de plantas de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás infectando? Son las aguas freáticas, las aguas subterráneas, que sí lo establece claro el Tratado de 1997. No lo estableció el Tratado de 1929. ¿Por qué? Porque en esa época no se tenía toda esa información. Y si tú tienes 50,000 en la provincia de Dajabón, que están en lo mismo, ¿dónde están las plantas de tratamiento? En esa provincia, tú que conoces esa área. ¿Y por qué el gobierno no aclara que el basurero que estaba de Dajabón estaba colocado al lado del río Masacre? Un basurero, porque se ha mantenido callado el Ministerio de Medio Ambiente, se ha mantenido callado los ambientalistas, se ha mantenido callado funcionarios del gobierno y también los funcionarios del gobierno haitiano. ¿Por qué? Porque ellos tienen su basurero
ahí en Juana Méndez. ¿Y dónde va a parar esos licidiados? Exacto, por la infiltración Por la y el infiltración. envenenamiento. Entonces, ¿qué es lo que envenena estamos las creando? aguas. Son problemas y problemas. Y esos son, debemos de sentarnos en una mesa. Y creo que buscar la cooperación del lugar. No, construir una presa tal y como está pensado de manera unilateral, sin sentarse, volvemos otra vez a lo mismo. Sí, ciertamente, ese proyecto fue una violación del Tratado de 1929. Usted no puede estar utilizando las aguas, no, que está del lado haitiano. Y algunos disparates de algunos geólogos y geopolíticos en República Dominicana de que 50-50, 50% y 50%. No. Eso no resuelve. Es ver cómo se le da el mejor uso. Ahora bien, esas comunidades, están hablando los agricultores, se dice que los agricultores dominicanos, que son campesinos, le compran el arroz a los campesinos haitianos para venderlo en territorio dominicano. ¿A dónde va a parar ese arroz? A molinos dominicanos. Y el que reparte, coge la mayor parte. ¿Eso sí le ha buscado una solución? No. Ahora bien, hablé de arroz. Esa zona no puede seguir produciendo arroz. No puede ni debe. ¿Por qué? Porque el consumo de agua del arroz da lugar a que eso no sea un cultivo viable. Entonces, en vez de nosotros sentarnos y ver tanto haitianos como dominicanos para poder cooperar, debemos ver, bueno, vamos a ver qué es lo que se puede cultivar, en qué podemos nosotros aportar y también lo que puedan aportar los haitianos. Yo no veo que haya ninguna discusión, ellos tienen buenos técnicos. Entonces, ¿por qué no nos sentamos en una mesa? Ah, no, entonces estamos hablando de que los campesinos que se les va a quitar el agua. Es que no van a tener agua. Y el arroz demanda un nivel de agua que no procede. Se le quita el consumo humano. Claro. La laguna de Saladillo, antes, hace decenios, tenía 40 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tiene hoy día? No llega ni siquiera a 6. ¿Por qué? Porque agricultores dominicanos, no agricultores haitianos, comienzan a secarla a propósito. ¿Para qué? Para ocupar esos terrenos. Entonces, ese problema no ha sido debatido, no se ha querido abrir una mesa. Y ahí son responsables los ambientalistas o los conservacionistas, funcionarios del gobierno, funcionarios haitianos, se han puesto de acuerdo. Y creo que hay una institución que debe someterse a la ley y debe de ser destinada a los fines que es del lugar, que es el caso de Cefrón. Yo sencillamente lo he planteado antes, hace muchísimos años, lo planteo ahora y debe plantearse en el futuro. ¿Y qué? De que debemos de tener una policía fronteriza, pero no unos guardias, inclusive con tanques, armados hasta los dientes, porque el mensaje que mandamos es negativo. Por eso digo que aquí el Consejo de Seguridad Nacional no procede. Debemos de tener un Consejo de Relaciones Exteriores para que mediante estudios, de manera muy pausada, y nosotros aprovechar las instancias, OEA, Naciones Unidas y otras instancias. Pero por ese camino que es del enfrentamiento, eso es lo que le conviene a los haitianos. Entonces, hay muchas informaciones que aquí se desconocen. ¿Por qué no se abre una mesa abierta para discutir estos temas? Porque la que está abierta solamente es de carácter ambiental. Aquí hay cuestiones económicas, sociales y empresariales. Tenemos que meter en el saco, y creo que sería muy bien recibido, hasta el proyecto de Codevi. Porque Codevi usa agua y también tiene agua vertida. Acuérdense que son piezas de vestir. Y además, ver el conjunto, no de Dajabón, ver el conjunto de la frontera. No se sabe que por Manzanillo lo único que se exporta a Haití es combustible. Estamos hablando de, y si usted cierra la frontera, usted está creando serios problemas en Haití, porque ellos tienen serios problemas de combustible. Y hoy día, con la elevación del precio del petróleo, el gas licuado del petróleo y otros combustibles, eso es sencillamente tirarle a la leña que está en fuego, o sea, prendida, usted tirarle pólvora. Así es. Entonces, aquí no hay, oiga bien, y creo que el presidente, hago un llamado al presidente en el buen sentido, de que tenga una apertura, porque por el camino que vamos, mira, vamos por muy mal camino. Eso sí yo lo considero. Y la muestra más palpable es de donde nos hemos metido en un lío cada día mayor. Y ahí donde las iglesias, también instituciones, pueden jugar su papel, pero hay que dejar que entren
Pero si no quieren que entren, entonces tenemos el diálogo cerrado. Así que deben de Vamos, sentirse entonces. más. Así es, así es. Sí, yo creo que si hay un minuto más, Sí, sí. yo creo que ambos países, y posiblemente y definitivamente con el apoyo y el acompañamiento de organismos internacionales, deben tratar de preservar el ecosistema, el medio ambiente. Eso es en primer lugar, que no se vea afectado ya sea por la producción de arroz, cualquier otra, en la medida en que sabemos que hay un alto consumo de agua para esto. Sin embargo, sí se hace necesario que los dos países se pongan de acuerdo en el tema de la reforestación Básico. de ambos lados. Hay que hacer grandes inversiones, hay que hacer aportes que deben venir desde las naciones, que no sean centavos. Estamos hablando de que hay que invertir y hay que sostener a la gente que está en esos alrededores para que también contribuyan a preservar esos bosques que se van a sembrar. Reforestación y la disposición racional de las aguas negras. Exactamente. Y las aguas servidas. Sí, sí, y dañinas en todos los sentidos. Pero y una oportunidad, hoy porque el gobierno noruego, y yo estuve manejando un poco esa visita aquí, vino el ministro de Medio Ambiente noruego al país y ofreció unos recursos y aportaron una primera parte de recursos para un programa que había llamado Frontera Verde, creo que era, ¿no? Pero nunca dieron un informe de cómo se invirtió esa primera parte y por tanto los fondos no siguieron fluyendo. Y yo recuerdo que esa vez el compromiso era combinar la inversión que iba a hacer ellos en el Estado Dominicano con entidades civiles para poder garantizar la permanencia del proyecto, y eso no se dio. Continuamos ahora con nuestras voces de Estados Unidos y de México con José Luis Kepis. Adelante, José Luis. Muy buenos días a cada uno de ustedes, miembros del panel, y a la audiencia que sigue sábado tras sábado este programa tan interesante y necesario en estos tiempos. Empiezo mi reporte semanal indicando que, bueno, la guerra es la forma más extrema de terrorismo, afirmaba el historiador y veterano de guerra Howard Zinn, al señalar que en tiempos modernos la población civil es la que más sufre, y a esas alturas de la historia, ¿qué tanta más evidencia se requiere? Como sabemos, Israel ha declarado la guerra en respuesta a una ofensiva armada de Hamas y de nuevo justifica sus actos de terror afirmando que es víctima de terrorismo. Washington de inmediato proclamó su lealtad a Israel, condenó los actos de terrorismo y fue lo suficientemente sinvergüenza como para afirmar que los ataques fueron no provocados y por lo tanto criminales. Nos hemos olvidado que a lo largo del 2023 Israel ha continuado la misma política que viene implementando en Palestina a lo largo de los años: la confiscación de tierras, construcción de asentamientos de colonos judíos en territorios palestinos, provocaciones, asesinatos, vejaciones, profanaciones de lugares considerados santos, tanto para los cristianos como musulmanes. Esta ha sido su política, que desde luego no ha sido amplificada en los medios occidentales. El gobierno estadounidense, ya como ustedes vieron, prepara más asistencia militar inmediata a sus aliados. Israel tiene el derecho de defenderse, proclamó Biden, y obviamente los palestinos no tienen ese mismo derecho. Palestina es hoy noticia única y exclusivamente por lo que afecta a Israel. Y creo que todos somos culpables por permitir este estado de cosas por los últimos 75 años en contra de la población palestina. ¿Hasta cuándo hemos de quedarnos con los brazos cruzados? El presidente Joe Biden pidió al Congreso de Estados Unidos un aumento presupuestario de más de 105 mil millones de dólares
para ayudar a Israel y a Ucrania y abordar, según dice, la crisis migratoria en la frontera con México. La petición llega un día después de que Biden vincular el ataque del grupo islamista palestino Hamas a Israel con la invasión rusa a Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que ambos pretenden aniquilar democracias, entre paréntesis, como que si Israel es una democracia y los Estados Unidos es otra democracia. Su objetivo, según Biden, es intentar convencer a los estadounidenses de que Estados Unidos debe, claro, mantener un liderazgo global. El demócrata afirmó el jueves desde su despacho en la oficina oval que las enormes sumas, es decir, 61 mil millones de dólares, irían en ayuda militar tanto para Ucrania, y 14 mil millones de dólares para Israel. Habría de proteger los intereses estadounidenses para las generaciones futuras. Pero su petición llega en un momento en el que la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos sigue sumida en el caos sin poder aprobar el más mínimo proyecto de ley. Y es que, como ustedes saben, los congresistas republicanos cercanos al expresidente Trump siguen sin conseguir imponer a uno de los suyos como presidente de la Cámara de Representantes tras haber destituido al anterior Joe McCarthy. Todo esto, y esto es bueno que la audiencia lo sepa, al tiempo que en los Estados Unidos el gobierno federal tuvo que destinar 650 o tiene que destinar 659 billones con D de bueno de dólares en este año 2023 para el pago de los intereses de nuestra astronómica deuda, digo nuestra porque yo vivo aquí, de 31, que oscila entre los 31 y 34 trillones, o sea, con T de tiempo, de dólares. O sea que el imbalance fiscal continúa aumentando en el país, que en vez de buscar cómo cerrar dicha brecha, quiere seguir aumentándola ahora con más guerra. Así es, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Se nos acabó el tiempo. Formalmente su apoyo al alcalde Eric Adams en su intento de hacer retroceder la ley del derecho a refugio en la ciudad de Nueva York. Esta ley por décadas ha exigido que Nueva York... Bien, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa y será en una próxima ocasión que continuaremos ha estado luchando para enmendarla en medio de la crisis migratoria que ya hemos discutido aquí anteriormente y que comenzó la primavera del año pasado con la llegada constante de autobuses con solicitantes de asilo enviados desde Texas en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. Los comentarios de la gobernadora se produjeron. José Luis, ya hemos terminado el programa. Vamos a dejar esta intervención para una próxima ocasión. De Manhattan, apoyando los esfuerzos del alcalde Adams para suspender el mandato del derecho a refugio en la ciudad. La gobernadora Hochul dijo que la interpretación Bien, la próxima semana seguiremos escuchando a nuestro colega José Luis Kepis, que nos transmite siempre informaciones y nos aporta importantes opiniones sobre Estados Unidos, específicamente las migraciones y las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana. Bendiciones a todos por haber participado de este programa, en especial al obispo emérito Julio César Holguín, así como también al pastor, director del Servicio Social de Iglesia Dominicana,
Lorenzo. También a todo el personal de aquí, técnico, las autoridades que permiten que este programa, y también a ti, Luis Guzmán, por haber participado junto conmigo. Muchas bendiciones y Dios les acompañe. Su Mundo TV.